Amigos míos, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro magistral análisis de Emilio Morales, economista cubano, presidente de Havana Consulting Group. Este análisis va de cómo el sistema pudiera derrumbarse en los próximos días, semanas o meses. ¿Cómo pudiera caer Díaz-Canel, Raúl Castro? Emilio te muestra factores internos, externos, situación nacional, la situación económica a nivel mundial. Una bestialidad de análisis y lo que es mejor, nos brinda mucha esperanza. ¡Comenzamos! Dice: están dadas las condiciones para el quiebre del régimen en Cuba. Dada la crisis multisistémica, ¿cuáles son los posibles escenarios a ocurrir en las próximas semanas? Los últimos 4 meses han sido caóticos para el presidente designado Miguel Díaz-Canel. La crisis multisistémica en la que se encuentra sumido el régimen ha llegado a un callejón sin salida. Para poner la tapa al pomo, el régimen cubano ha sufrido la derrota más aplastante de su historia por medio del voto popular, cuando más de 4 millones de cubanos dijeron no al socialismo. El resultado final de la votación para aprobar un nuevo código de las familias impuesto es la prueba más palpable que el pueblo no cree en el régimen y que lo que desea es un cambio de sistema. El no, ejecutado por la ciudadanía, se obtuvo por 2 grupos de rechazo: los que votaron no, 1.959.097 personas, y los que decidieron no asistir, 2.178.040 personas. Esto es, sin contar los votos anulados, 360.042 votos. En conjunto sumaron 4.497.179 votos o personas, muy superior al sí, el cual totalizó 3.950.288 votos. La diferencia fue de 546.891 votos, y habría que destacar que los 3.950.288 votos computados por el sí son muy cuestionables por sospecha de fraude. Esta derrota ocurre en el peor momento de la crisis que tiene al país ahogado en la bancarrota, con la industria del turismo estancada, con el declive de las exportaciones, la muerte de la industria azucarera, la escasez de alimentos y medicamentos, el crecimiento acelerado de la deuda externa, una inflación galopante que parece no tener fin, el colapso del sistema electroenergético nacional y la emigración masiva que desangra el capital de recursos humanos del país. ¿Qué se puede esperar que ocurra en las próximas semanas? Para responder esta pregunta hay que analizar varios hechos y factores que nos permitan vislumbrar cuáles son las reales salidas que pudieran presentarse para poner fin a esta crisis. Comencemos con los factores internos. Número 1. No existe voluntad del gobierno por hacer una reestructuración profunda del sistema, ni siquiera de su inoperante y nefasto modelo económico. El gobierno se resiste a abrir la economía a una economía de libre mercado y libre empresa. Número 2. El país está endeudado a un punto que no tiene crédito ni de sus principales socios políticos, Rusia y China. El régimen es incapaz de buscar nuevas líneas de crédito y su historial de mal pagador lo ha convertido en un paria financiero. Número 3. La industria azucarera está destruida. El país ya no exporta azúcar, ahora la importa. Número 4. Las exportaciones de los principales rubros de la economía han declinado considerablemente, al punto que las remesas generan más ingresos que los principales sectores exportables del país, dígase tabaco, azúcar, níquel, turismo, productos agropecuarios, medicamentos, industria pesquera.
Número 5. La industria turística no se ha recuperado después del impacto de la pandemia. Aún en estas circunstancias, los pocos recursos que tienen lo invierten en la construcción de nuevos hoteles, enviando una clara señal de que el Estado se desentiende de sus obligaciones de servir a su pueblo y ha caído en manos de una mafia oligarca. Número 6. Hace 3 años que el país no recibe prácticamente inversiones. Cuba se ha convertido en uno de los mercados con más alto riesgo de inversión en el planeta. Número 7. El sistema electroenergético nacional está colapsado. Sus principales termoeléctricas están obsoletas. Tienen más de 35 años de uso. El país no tiene recursos financieros para sustituirlas ni para darles el mantenimiento que necesitan. Número 8. El país está descapitalizado. Las pocas industrias que aún funcionan, la mayoría están obsoletas, presentan atrasos tecnológicos y son muy ineficientes. Número 9. El sector privado no existe. El movimiento de cuentapropistas, que en algún momento de 2016 sobrepasaba las 550.000 licencias, hoy apenas sobrepasa las 150.000. Número 10. La población vive atrapada entre la escasez de alimentos, la decadencia de su sistema de salud, la falta de medicamentos, la falta de transporte, la falta de agua potable, la falta de electricidad en los hogares y cercados por la epidemia del dengue y el repunte del COVID. Número 11. La inflación ha crecido vertiginosamente en los últimos 12 meses al punto que un salario no alcanza ni para comprar un par de almuerzos. Número 12. Se percibe un vacío de poder en el país. Los dirigentes han perdido la empatía y la conexión con las masas. El discurso oficial no conecta con el pueblo. 13. El país ha sufrido una fuerte descapitalización del capital humano en los últimos 10 meses. Ya más de 200.000 cubanos han emigrado a Estados Unidos. Número 14. Los campesinos no tienen incentivo para producir. Las cosechas terminan en manos de las empresas del Estado, a quienes tienen que vendérselas a precios muy bajos. Número 15. La política de terror implementada y ordenada por Miguel Díaz-Canel y otros dirigentes del PSC no ha podido evitar las protestas ciudadanas, las cuales cada día se hacen más visibles y contestatarias. 16. En los últimos 4 años, los principales sectores que generan ingresos en la economía del país han tenido una pérdida acumulada de 29.064,75 millones de dólares en comparación con los ingresos obtenidos en 2013. Esta cifra es similar a la de la deuda externa condonada por Rusia a Cuba en 2015. 17. El país en 2021 apenas ingresó un poco más de 5.000 millones de dólares, muy por debajo de los 17.000 millones que alcanzaron en 2013, lo que demuestra que Cuba está inmersa en una crisis multisistémica muy diferente a la acaecida durante los 90 en el llamado periodo especial. 18. El sistema de salud está colapsado. La pandemia de COVID puso al descubierto su fragilidad y derrumbó el falso mito de Cuba como potencia médica. The Economist colocó a Cuba entre los 20 países con las cifras de muertes más altas de la pandemia. 19. Hay una desconexión total entre el PSC y el pueblo. Nadie quiere ser militante del PSC, los jóvenes se resisten a ser reclutados, los dirigentes del país son rechazados por la población, las redes sociales se han convertido en plataformas donde los ciudadanos alzan su voz y ejercen la crítica a todos estos dirigentes. 20. Por primera vez en 63 años, la población se ha lanzado en masa a la calle a pedir libertad y un cambio de sistema. Número 21. La muerte del general Luis Alberto Rodríguez López Calleja dejó huérfana la continuidad del castrismo planificada por Raúl Castro. La mutación de Estado socialista a oligarquía mafiosa quedó decapitada por la naturaleza. Esto ha desencadenado en la sombra un proceso de lucha por el poder y ha acelerado el proceso de autodestrucción
del sistema. 22. Por muchos años, las instituciones armadas cubanas no fueron educadas ni diseñadas para reprimir a la población, más bien fueron adoctrinadas para enfrentar una posible invasión de los Estados Unidos. En los últimos 10 años, una parte de esas fuerzas han sido entrenadas para reprimir internamente en la isla. Cientos de oficiales y soldados cumplieron con tareas de represión en la crisis de Venezuela y Nicaragua. Un contundente informe presentado en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas confirma la participación de oficiales cubanos en las torturas a disidentes venezolanos. Sin embargo, dentro de las Fuerzas Armadas, muchos oficiales y soldados no estuvieron de acuerdo con la brutal represión desatada por el régimen cubano el 11J. Ante la realidad de que el modelo no funciona y no se vislumbra una salida a la crisis, es muy probable que las Fuerzas Armadas terminen por quebrar su lealtad a la oligarquía dominante y propicien un cambio de sistema. Ya veremos. Factores externos. Número 1. El panorama de la economía mundial impacta fuertemente en la destruida, ineficiente y pobre economía cubana. Las grandes potencias económicas están pasando por un proceso de recesión e inflación y la economía cubana no escapa a este escenario. Número 2. Esta situación encarece la compra de productos y materias primas en el exterior y es preciso recordar que Cuba importa el 80% de los productos que consume. 3. La subida del precio del petróleo impacta en los precios de los productos importados y el precio de los fletes y limita la capacidad de generación de energía del país, que no cuenta con recursos financieros para pagar el petróleo que necesita. 4. Los envíos de petróleo de Venezuela han disminuido considerablemente, lo cual genera un vacío de abastecimiento que no puede llenarse por la falta de recursos financieros. 5. Las relaciones del régimen cubano con Estados Unidos están estancadas y no se vislumbra un retorno al status quo que generó el deshielo impulsado por la administración Obama, a pesar de que la administración Biden ha restaurado los vuelos a la isla y los envíos de remesas por vías digitales y se han dado ciertos pasos de acercamiento. No existen condiciones reales para que retorne un nuevo deshielo. 6. El gobierno cubano lleva 3 años sin pagar la deuda externa con los acreedores con los que reestructuró su deuda en 2015, por lo que se ha quedado sin líneas de crédito. El Club de Londres ha presentado una demanda al régimen cubano. De prosperar esta demanda, el régimen enfrentaría un nuevo embargo que perseguiría los pocos bienes que el gobierno cubano tiene en el exterior. 7. No existe una potencia extranjera que pueda ir al rescate económico del régimen cubano. La experiencia de la antigua Unión Soviética y de Venezuela han sido lecciones bien aprendidas por la Rusia de Putin, ahora en serios problemas por la guerra contra Ucrania y por China. Número 8. Ningún país latinoamericano irá al rescate de la economía cubana. Ni México, ni Chile, Colombia, ni Brasil, si Lula es presidente, podrán salvar la economía en bancarrota del régimen cubano. Número 9. Estados Unidos ha reanudado la tramitación consular en la embajada. Sin embargo, el éxodo masivo de cubanos continúa, no se ha detenido. Número 10. La administración Biden está en la encrucijada de reavivar o no el deshielo en medio de la ola represiva más grande que ha hecho el régimen cubano en toda su historia. Un grupo de personas dentro de la administración, convencidos de que la política del deshielo es la correcta, hará todo lo posible por tratar de restaurar el deshielo y enviar una bocanada de oxígeno al régimen de La Habana. Dar este paso sería una política contradictoria y fallida de la administración Biden, después de afirmar que sancionaría a todo aquel gobierno que apoye la invasión de Rusia a Ucrania y la anexión de varios de sus territorios. 11. La administración Biden tiene la oportunidad histórica de acelerar el proceso de caída del régimen cubano o de alargar aún más la agonía de 11 millones de cubanos. 12. El exilio cubano está listo
para el rescate económico del país bajo un sistema democrático con separación de poderes y libre mercado. Esta sería una de las ayudas financieras más descomunales que podría poner rápidamente a la isla en un escenario de prosperidad y desarrollo en el corto y mediano plazo. Analizando todos estos factores internos y externos, es comprensible que al régimen cubano no le quedan muchas opciones. La crisis multisistémica que tiene el país no se resolverá ni en el corto y mediano plazo bajo las circunstancias actuales, ni siquiera con una posible ayuda de Estados Unidos, a menos que el país vaya hacia una transición y un cambio de sistema y esa ayuda sea condicionada a ese escenario de transición. Ahora vamos a ver posibles escenarios a ocurrir en los próximos días. Conociendo la naturaleza del régimen cubano, que no va a dar su brazo a torcer, estos son los posibles escenarios que se avecinan en los próximos días si el régimen no estabiliza el tema de la generación de energía, la falta de alimentos y de medicamentos. Número 1. El régimen de La Habana reprime las protestas pacíficas y estas dejan de ser pacíficas y se convierten en violentas. Se produce un levantamiento popular en todo el país que lo llevaría a la anarquía. Los militares, que no tienen las manos manchadas, podrían unirse al pueblo generando el quiebre del sistema y deponiendo a Raúl Castro y al gobierno de Díaz-Canel, tomando el control del país para su estabilización y dar paso a un proceso de transición. Esto sería bien visto por la administración Biden y sería una buena condición para proporcionar recursos que ayuden a la estabilización y posterior transición del país. Número 2. El régimen de La Habana reprime las protestas pacíficas y estas dejan de ser pacíficas y se convierten en violentas. Vamos allá, el régimen de La Habana abre sus fronteras con la intención de dejar salir a quienes quieran irse a Estados Unidos por cualquier vía, dando pie a un éxodo masivo sin precedentes. Estados Unidos pudiera responder con una intervención humanitaria porque interpretaría esta medida como un intento de socavar su seguridad nacional. Número 3. El régimen de La Habana reprime las protestas pacíficas. Estas dejan de ser pacíficas, se convierten en violentas. Vamos allá. Raúl Castro depone a Díaz-Canel y su equipo de gobierno e intenta negociar con Estados Unidos una salida a la crisis, prometiendo libertades políticas y la apertura de una economía de mercado. Esa no. Número 4. El régimen de La Habana reprime las protestas pacíficas, dejan de ser pacíficas, se convierten en violentas y Raúl Castro saca los tanques a la calle para aplastar las protestas. A partir de aquí existirían 3 posibilidades. Número 1. Se produce una masacre al estilo Tiananmen y el régimen aplasta las protestas. Número 2. Se produce una masacre al estilo Tiananmen y el país se va a una guerra civil. Número 3. Los tanques terminan apuntando a la Plaza de la Revolución y deponiendo el gobierno de Díaz-Canel y generando la salida forzosa del país a Raúl Castro y su familia. Número 5. Muere Raúl Castro y un grupo de militares toma el control del país, deponiendo el gobierno de Díaz-Canel, crean un gobierno provisional junto a personalidades civiles y respetables, establecen una negociación con Estados Unidos y preparan el país para una transición. Como están las cosas en Cuba, a partir de ahora todo puede suceder. Esto es como un sondeo. La administración Biden tiene una oportunidad de oro para ayudar al pueblo cubano a construir un nuevo país y un futuro luminoso para sus ciudadanos. Esperamos que no la desperdicie. Y hasta aquí, amigos míos, excelente análisis, Emilio. Muchas gracias por poner tu inteligencia al servicio de Cuba. Aquí ven muchas teorías, muchas posibles salidas, muchos posibles nudos, pero bueno, es bueno esto para generar un intercambio, un debate, ¿ok? Nada, hay mucha esperanza, señores. Nos vemos en el próximo video y si crees que mi trabajo vale la pena, que te aporta algo, suscríbete, activa la campanita en YouTube, like y seguir en Facebook.
me ayudarías muchísimo y ayudarías también a hacer crecer esta gran familia que somos todos en esta comunidad Luis Denner. Un besote y hasta la próxima.